verso 40 y luego al verso 45 con la ayuda del Señor Jesucristo, porque hoy queremos hablar acerca de la palabra de Dios y queremos cerrar esta serie que ha sido de mucha bendición para nosotros. Somos iglesia que básicamente nos hemos enfocado en Mateo capítulo 24 y 25. Ahí ha estado nuestro centro de atención durante estas últimas semanas con la ayuda del Señor. Por lo tanto, vamos a leer el verso 25, capítulo 25, verso 40 del libro de Mateo, y vamos luego a saltarnos al verso 45 con la ayuda de Dios y damos lectura en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia: y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Estamos leyendo la versión NTV, ¿cierto? Acá por lo menos es la que lo estoy leyendo yo, por si hay una diferencia por lo que está acá. Ahora sí, y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí, dice Jesús. Si hicieron algo en estos hermanos, me lo hicieron a mí. Ahora el verso 45, con la ayuda del Señor. Y el verso 45 dice: y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Se negaron a ayudarme a mí. Señor, te agradecemos la lectura de tu palabra. Hemos cantado y orado y sentimos tu presencia. Ahora habla directamente a nuestro corazón. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento y preste toda atención a la palabra del Señor Jesucristo. Hoy quiero hablarles acerca del siguiente título. Es a mí, dice Jesús. Es a mí como tal. La intención demostrada por el Señor en cada uno de los argumentos de su mensaje en el capítulo 24 y en el capítulo 25 del libro de Mateo, denotan la importancia que Él quiere darles respecto a verdades importantísimas relacionadas con el tiempo en que estamos viviendo. Y cierto que lo primero que queremos destacar de esto que el Señor está enseñando, tanto en estos dos capítulos, es que en primer lugar existe una promesa. Existe una promesa. Él cumple lo que promete, lo creemos con todo nuestro ser, amén. Y esa promesa se basa en que Él dijo: voy a regresar. Voy a regresar. Él va a regresar y esa promesa se cumple en Jesucristo y la estamos esperando porque se va a cumplir cabalmente. Lo segundo que vemos de importancia en estos capítulos tiene que ver con la responsabilidad de sus hijos en ese contexto histórico que nos habla, denominado el último de los tiempos como tal. Fíjese que Jesús nos habla de diferentes maneras para entender esto. Nos habló de Noé, ¿cierto? Y ya lo hablamos a través de los mensajes anteriores, las cualidades y las situaciones que vivió y en relación con el fin del tiempo como tal. También nos habla acerca de la comparación entre un siervo fiel y un siervo fiel y sensato, con su contraste en relación con un mal siervo como tal. También Jesús en estos capítulos habla acerca de las vírgenes prudentes y también de las vírgenes fatuas o imprudentes como tal. Jesús, insistiendo en esta relación para que entendamos lo que Él quiere transmitir, Él luego habla acerca de los siervos que se le entrega, por cierto, de acuerdo a su capacidad, talentos, se le entrega bolsas de plata, como habla la versión NTV, para que ellos pudiesen administrarlos para cuando Él volviese pudiesen hacerlo ganancia como tal. Todos esos ejemplos los vemos en el capítulo 24 y capítulo 25 del libro de Mateo. Y cuán importante es para Él que su iglesia se conduzca de manera correcta en este tiempo. El énfasis de todo este capítulo es cómo la iglesia debe comportarse, desarrollar la actividad mientras espera el regreso inminente del Señor. Ahora lo que leímos fueron solamente dos versículos de un gran explicación extra que pone Jesucristo entre el verso 31 y el verso 46, que usted lo puede leer en su casa, ¿cierto? Y que, por cierto, el Señor nos sumerge en una demostración de justicia al fin de todas las cosas. Esto es el juicio final, como lo sugieren
los editores de la Biblia. Si usted va leyendo la Biblia, a veces salen, para poder organizar la información, salen como subtítulos, ¿cierto? Y nos vamos identificando de alguna manera, gracias. Y dentro de ese contexto, ahí aparece el fin o el juicio final. Lo ponen los editores como tal, como una sugerencia de título. No es que Jesús haya dicho literalmente aquello, como tal. Pero bueno, bajo esa sugerencia, ahí desde el verso 31 al verso 46, vemos a un Jesús en una posición distinta a como lo habíamos visto hasta este momento. Porque está relatando el fin, el término de todo. Y fíjese que él declara y dice, habla de un rey que se pone en su trono como tal, se establece en su trono, y bendito sea el nombre de Jesús, y en ese contexto comienza a relatar su decisión de hacer una distinción entre todos los que estaban ahí. Porque todas las naciones, pueblos se acercan al trono del rey en ese minuto, y él hace una separación y dice, bueno, estas son mis ovejas y estas son las cabras. Perdonen por la ubicación geográfica, no estoy haciendo ninguna referencia a ustedes, ¿ya? Entiéndase eso. Él hace una separación y dice, aquí van a estar mis ovejas y acá las cabras. Ya, así nadie discute, nadie pelea, ¿cierto? Pero él hace esa separación. Al final del tiempo, él va a hacer una distinción. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque va a mostrar la justicia de Dios en todas las cosas. Como lo hemos dicho, Dios no pasa por alto ningún trabajo de fe que hayamos realizado. Dios no pasa por alto lo que nosotros los seres humanos pasamos por alto muchas veces. Dios no lo pasa por alto, y Él al final de los tiempos va a hacer una demostración fiel de aquello como tal. Estoy resumiendo desde el verso 31 al verso 46 para que entendamos la idea y no leerlo todo completo, ¿cierto? Entonces, él hace una separación entre las ovejas y las cabras. El ejemplo que toma en ese minuto para nosotros no tiene mucho sentido, porque no creo que en su casa tengan ovejas y cabras, ¿o no? No tenemos el hábito de cuidar este tipo de animales en el día de hoy, sobre todo en el contexto que estamos. Pero en ese contexto, en ese tiempo, era totalmente comprensible para sus discípulos, ya que era conocido para un pueblo como Israel el manejo de animales. Sabemos que incluso Abraham, cuando comienza todo esto, ¿qué es lo que era? Era pastor, ¿cierto? Tenía grandes rebaños como tal. Y la historia de Israel se relaciona con el cuidado del rebaño. Por lo tanto, era un lenguaje asequible a ellos. Lo podían entender cabalmente. Para ellos era sabido que la oveja, por ejemplo, tenía unas particularidades que lo diferenciaban de las cabras. ¿Y sabe cuál eran? En primer lugar, las ovejas conocían la voz de su pastor. En la oveja tiene la capacidad de distinguir la oveja del pastor. Pero ¿sabe qué? Las cabras no. Las cabras no hacen caso a las ovejas del pastor como tal. Y eso en la época está entregando un mensaje súper fuerte. Ahora usted lo va entendiendo, ¿cierto? Porque ahí el Señor está diciendo, miren, hago una separación porque hay un grupo que me obedece, que oye mi voz, me hace caso, pero hay otro que realmente no me hace caso en absoluto. ¿Ya? Es lo primero que podemos destacar de este ejemplo. Lo segundo que podemos destacar de este hecho que está explicando, ¿cierto? Era que, por ejemplo, las ovejas conocían la voz de su pastor, y además la crianza de una oveja era mucho más cómoda. ¿Sabe por qué? Porque la oveja era mucho más amigable para el trabajo, no era tan complejo, no era tan complicada la oveja. La oveja en realidad no es tan complicada. ¿Por qué? Porque la oveja incluso podía dormir afuera, no en un establo durante la noche. Pero una cabra tenía que ser puesta debajo de techo. No podía pasar una noche a la intemperie. En cambio, a la oveja le encantaba estar a la intemperie, le encantaba estar en el campo. Por lo tanto, no tenía esa complicación. Usted ya va entendiendo algo. Las cabras son bastante complicadas, ¿no? Pero las ovejas, finalmente, no me cambien el sentido de lo que estoy diciendo. Estamos hablando de animales, ¿ya? Bueno, animales, ¿ya? Pero en ese ámbito Jesús les está explicando, hago una separación, acá están las ovejas, acá están las cabras como tal, ¿cierto? Y el Señor dice que en cambio las cabras, por ejemplo, no reconocen la voz del pastor, eran más delicadas ya que debían ser guardadas durante la noche, por lo tanto había una gran diferencia entre ellas.
Lo medular de todo este mensaje, porque eso lo está explicando ahí el Señor en ese momento, se basa en que Dios reconoce una serie de acciones que fueron hechas a su persona. Llega un momento en que Jesús comenzó a acercarse a los que consideró ovejas y ovejas. Ya, las cabras están acá, de la pared para el otro lado. Acá están todas las ovejas. Ya, nadie se siente mal entonces. Entonces, el Señor dirige su mirada y atención a los que Él consideró ovejas y comienza a señalarle una serie de acciones positivas que le hicieron a Él. Y lo que ocurre en el relato bíblico es que con asombro comenzaron a preguntarse esas ovejas, comenzaron a preguntarse esas personas, bueno, ¿cuándo hicimos esto? Jesús les dijo en un momento, me viste con hambre, me diste de comer, me viste con sed, me diste de beber, me viste desnudo, me vestiste. Y se preguntaron unos a otros y decían, pero ¿cuándo lo hicimos? ¿Cuándo hicimos esto? ¿Cuándo te lo hicimos, Señor? Le preguntaron esas personas al Señor. Pero ahí viene el verso que leímos, en donde Jesús dice, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, Jesús lo dijo, me lo hicieron a mí. Wow. ¿Sabe? Dios se identifica contigo. Se identifica con nosotros. Cuando alguien hace algo favorable por usted, oh, gloria al nombre de Jesús, ¿sabe lo que está haciendo Dios? Dios está diciendo, me lo estás haciendo directamente a mí. Quiero felicitar al cuerpo de voluntarios porque usted viene a la iglesia a adorar al Señor. Le citamos a las 6 de la tarde para que haya un preámbulo, usted pueda conversar con alguien en el hall, hablar de su petición, alguien lo atienda, pueda comentar la situación que usted tiene. Y a las 6:30 comenzamos el servicio de adoración con todo nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero antes, desde las 5 de la tarde, ya hay personas trabajando aquí, viendo la posición de la silla, viendo dónde pueden estar las luces de mejor manera, viendo un hall donde pueden atenderle a usted, darle una galletita, darle un vaso de agua, que no es una obligación, sino que es una demostración de afecto y cariño para todos los que están aquí. ¿Sabe lo que yo siento cuando veo todo eso? Que el trabajo del voluntariado, hay uno que dice, por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, mis hermanos, me lo hiciste a mí como tal. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso alabamos al Señor por el voluntariado de la iglesia. Que Dios bendiga y que se siga multiplicando, para que sigamos haciendo la obra del Señor. Qué grande lo que dice Jesús. Lo hiciste a mí. No te diste cuenta, pero me lo estás haciendo a mí, dijo Jesús. Lo que hacemos, ponerse en la mesa y anotar una petición, con toda la carga que significa traer una petición, un dolor en nuestro corazón, y que alguien me escuche y que lo registre para que luego la hermandad ore. Wow, Jesús dice, me lo hiciste a mí. Cuando usted saludó con un abrazo y llegó temprano para saludar a la iglesia, ¿es una pérdida de tiempo? No es una pérdida de tiempo. Cuando extendiste tus brazos y abrazaste a alguien y saludaste, Jesús dice, me lo hiciste a mí. Quizás esa persona ya quería tirar todo, ya no quería nada más, ya no quería seguir, pero cuando alguien lo saludó, aleluya, yo creo que Jesús estaba en ese abrazo. Jesús está en ese saludo como tal. Por lo tanto, lo que Jesús dijo caló profundamente hondo en el corazón de las personas que estaban ahí. Porque lo que hacemos como individuos, lo que hacemos colectivamente como iglesia, finalmente se lo hacemos a Jesús. Lo que hacemos, lo hacemos a Jesús. Por ello el apóstol señala, por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 10, vemos que la escritura dice claramente que el propósito de Dios con todo esto incluso fue utilizar a la iglesia, nosotros, para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Fíjese, el nivel de impacto de lo que hacemos nosotros como iglesia tiene un efecto en el mundo espiritual.
Incluso eso no solamente tiene relación con lo que hacemos con alguien, con un ser humano aquí en la tierra, sino que afecta al mundo espiritual. Dios dice que lo que hace la iglesia, bendito sea el nombre de Jesús, está ante la mirada de los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Lo que hacemos impacta el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque la iglesia es un proyecto de Dios y Dios no se equivocó al crear la iglesia. Y eso tenemos que creerlo con todo nuestro ser. Ante todo lo que se pueda levantar para hablar en contra de la iglesia, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia, porque es un diseño divino como tal. Por lo tanto, el impacto de lo que hacemos no solo afecta a quienes realizamos dicha acción, sino que además la dimensión espiritual. Por ello también lo hacemos hacia Él mismo, hacia Dios mismo. Dios ve lo que nosotros hacemos. Por lo tanto nos preguntamos, ¿qué es entonces lo que debemos hacer como iglesia si tiene ese impacto? Que Jesús dice, mira, lo que hiciste a este pequeño, me lo haces a mí. Tiene un impacto a nivel espiritual. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? Lo que tenemos que hacer es cumplir la visión que tiene la iglesia, para que la misión que Dios nos ha entregado sea hecha con efectividad. Por lo tanto, hoy día lo que quiero hablarles es acerca de la visión de esta iglesia, de lo que queremos hacer, de lo que queremos realizar, de lo que usted puede ser parte para la gloria de Dios. La visión que la iglesia tenga determinará dónde nos dirigimos y qué queremos hacer ante Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que sea efectiva no pueden haber múltiples visiones distintas. Tiene que haber una visión en conjunto como tal. Y como iglesia, lo primero que nosotros establecemos como visión es que somos efectivamente iglesia. Somos iglesia. La visión de nosotros como organización en esta tierra, para nosotros, los que somos del sector oriente de la capital, es esta: somos iglesia, por lo tanto, amamos y servimos a Dios y estamos llamados a alcanzar a las personas para que sean parte del cuerpo de Cristo, capacitarlas para el servicio a nuestro Dios, llegando a ser una influencia positiva a nuestra sociedad. Eso es lo que queremos ser como iglesia como tal. ¿Por qué? Porque somos iglesia. Somos el cuerpo de Cristo en ese ámbito. Vuelvo a insistir, no somos una agrupación social. No somos una entidad diferente. Somos la iglesia de Jesucristo. Tenemos una identidad ligada con aquel que es la cabeza. Y la cabeza no es otro sino que Cristo. Por lo tanto, estamos agrupados en ese orden. ¿Quién establece el orden? Cristo. Fíjese que Efesios capítulo 4, verso 15 al verso 16, nos dice el apóstol Pablo relacionado con esto. Él dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más, ¿a quién? A Cristo. ¿Cuál es el desafío por el cual usted puede medirse, observarse, por el cual puede usted reflejarse ahí? ¿Cuál es el examen que podemos hacer individualmente? El examen está a nuestra vista. Es Cristo. Esa es la medida a la cual nosotros tenemos que llegar como tal. Esa es la medida que Dios quiere que usted individualmente como colectivamente tengamos la imagen de Cristo. ¿Y quién es Cristo para nosotros? Es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, dice el texto bíblico. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y lo glorioso de todo esto, lo cual me trae mucha esperanza, como lo decía hoy día en la mañana en Templo Central mientras predicaba la palabra del Señor, porque en todos nosotros hay diferencias. Somos distintos, fuimos formados de manera distinta, tenemos diferentes costumbres, venimos de diferentes hogares, tradiciones y un montón de cosas que cargamos los unos a los otros, que es natural que en algún momento incluso tengamos roce como tal. Por eso que el Señor dejó su Espíritu Santo, porque sin su Espíritu Santo, ténganlo por seguro que
vamos a terminar todos mal. Pero por su Espíritu Santo, Él nos enseña a perdonarnos los unos a los otros, nos enseña a reconciliarnos, a poder, por cierto, soportarnos los unos a los otros, orar por nuestras flaquezas que tenemos, porque Dios el que hace el orden y genera la unidad como tal. Él dice en el verso 16, lo que yo les decía que me trae mucha esperanza, porque Pablo dice, Él hace. ¿Quién? Él hace, Dios, Cristo, nuestro Dios, la cabeza de la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje. ¿Cómo? Perfectamente. Él hace que las piezas encajen perfectamente. Y fíjese, y cada parte al cumplir con su función específica. Y aquí hago un alto importante, porque si tú eres parte del cuerpo de Cristo y has dejado de hacer tu función específica, tenemos serios problemas, tenemos serias dificultades. Pero cuando tú eres parte del cuerpo de Cristo y cumples, ¿con quién? Con el que es tu cabeza, que es Cristo, con aquel que nos llamó y nos encajó en su cuerpo para la gloria de Él. Cuando cumplimos con nuestra función específica, ¿sabe lo que ocurre? Ayuda a que los demás se desarrollen. Ayuda a que las demás partes del cuerpo, ¿qué ocurren? Se desarrollen. Y entonces ocurre este fenómeno. ¿Cuál fenómeno? Todo el cuerpo crece. Todo el cuerpo, ¿qué pasa? Crece. Un cuerpo enfermo no crece. Un cuerpo enfermo se estanca, se debilita, se va destruyendo, ¿cierto? Si hay alguien enfermo y entra, la sangre no circula de alguna manera a las extremidades, comienzan incluso a amputar partes del cuerpo como tal, porque no hay desarrollo, no hay crecimiento como tal. Pero ¿qué es lo que ocurre en Cristo? Todo el cuerpo crece, ¿y qué más? Y está sano. ¿Y qué más? Y lleno de amor. Bendito sea el nombre de Jesús. A veces pretendemos que el amor esté primero, ¿cierto? Pero es el resultado de la obra que Dios hace en cada uno de nosotros para que se genere un ambiente saludable y de amor en todo el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando decimos somos iglesia porque tenemos una esperanza, somos iglesia porque el Señor derramó su poder sobre nosotros, somos su iglesia porque Él hizo una obra magnífica, maravillosa, sobrenatural en nosotros, también no podemos pasar por alto que somos su iglesia porque somos su cuerpo. Porque somos su cuerpo y Él es la cabeza. Por lo tanto, ¿qué necesitamos nosotros hoy como esta congregación en particular? Necesitamos cumplir con la visión que Dios nos ha dado, porque la visión que Dios nos ha dado tiene un efecto maravilloso para muchas personas que van a conocer a Jesús. Y para ello se necesita que todos nos alineemos a la visión y que todos participemos de esta maravillosa obra con la ayuda del Señor. La visión de la iglesia, de ser como tal, la iglesia de Cristo, tiene 3 puntos importantes que quiero tocar en el día de hoy. El primero de ellos es que como iglesia estamos llamados a alcanzar a las personas. Estamos llamados a ¿qué cosa? A alcanzar a las personas. Esto quiere decir que como iglesia tenemos que tener un espíritu que genere invitar a otros a acercarse, a conocer a Jesús, a tener un encuentro con Jesús. Además tenemos que a esas personas que vienen, recibirlas con amargura, recibirlas con pesimismo, recibirlas mirándolas de arriba abajo a ver qué trae esta persona hasta este lugar. No, tenemos que recibirla con alegría. La visión de la iglesia es traerla y que cuando lleguen todos los que estamos aquí, indistintamente cuánto tiempo lleves en la iglesia, recibas al que viene con alegría. Y tercero, que nos conectemos con el cuerpo de Cristo. Que no nos aislemos, que no nos distanciemos como tal, sino que generemos conexión a través del cuerpo de Cristo como tal.
Entonces el primer punto de la visión que tenemos como iglesia es que estamos llamados a alcanzar a las personas, a recibirlas con alegría, a invitarlas, por cierto, y a conectarlas con el cuerpo de Cristo como tal. Bendito sea el nombre de Jesús. Podemos ser muy simpáticos en algún momento, pero si no las conectamos con la cabeza, la verdad que todo órgano muere si no está conectado con la cabeza como tal. ¿Se entiende o no? El segundo punto que Dios nos llama a hacer, esas personas que llegan y los que estamos aquí, Dios quiere capacitarnos. Dios quiere ¿qué cosa? Capacitarnos. ¿Para qué quiere capacitarnos el Señor? Gloria al nombre de Jesús. Para poder servir y honrarle a Él con excelencia. Lo que hacemos tenemos que hacerlo lo mejor para el Señor. Tiene que ser con excelencia. Y para ello se requiere que en la iglesia pueda haber inclusión, en donde todos puedan participar, en donde todos puedan ser parte del desarrollo y de la obra de Dios. Y para ello debemos generar un espacio de servicio para todos. Todos pueden servir de alguna manera ante los ojos de Dios. Tenemos que capacitarlos para que cada uno de nosotros desarrollemos los talentos y los dones que Dios ha entregado al cuerpo de Cristo. Porque Dios ha dado dones a la iglesia que deben ser desarrollados, que deben ser activados, que deben ser trabajados para el beneficio de la obra de Dios. Pero sabe, aislado del cuerpo no puede funcionar, porque no va a haber sanidad. Tiene que estar ligado al cuerpo de Cristo como tal. Y el tercer punto de importancia es que la iglesia no solo debe atraer, no solo debe capacitarse en este área también, sino que debe influenciar. Tiene que ser una influencia real y verdadera. Los que nos rodean tienen que ver que somos hijos de Dios. Tienen que percibir que somos hijos de Dios. Por lo tanto, una iglesia que influencia es una iglesia que se extiende. Es una iglesia que se extiende, que genera espacio de desarrollo para que otros conozcan a Jesús. Una iglesia que se abre, que está presente en la sociedad y no escondida en un subterráneo en Providencia. No. Iba a decir escondida. No, que no está escondida como tal, sino que una iglesia que se abre y que está presente y visible ante todas las demás personas. Y ayúdenme a orar para que se cumpla luego el deseo que hay en el corazón. Para que, no lo voy a decir para que no tengamos problemas. Pero Dios sabe lo que estamos haciendo todos los días buscando. Amén. Y en tercer lugar, una iglesia que influencia es una iglesia que sirve. Es una iglesia, ¿qué cosa? Que sirve, que ayuda a los hermanos y que ayuda al prójimo como tal. Por lo tanto, Dios nos llamó, y en conclusión a todo esto, con la ayuda del Señor, diciéndonos en Mateo 24 y 25, saben que estamos en el último tiempo. Y efectivamente van a ocurrir muchas cosas a nuestro alrededor. Como les decía los domingos anteriores, no espere que lance una bomba china para recién buscar a Dios. No espere que Corea juegue con misiles para que recién busque a Dios y diga, oh, ahora llegó el tiempo del fin. No, sino que entiéndalo, hace rato que estamos en el último tiempo. Y lo gravitante del mensaje de Jesucristo es, ¿saben? Voy a venir cuando menos ustedes lo esperan. O sea, cuando usted sienta que menos está esperando a Dios, apresúrese, conéctese con Jesús. Tú puedes venir a la iglesia y participar, reírte, saludar a los hermanos, gozar esto, pero si no te conectas con Dios, es simplemente un tiempo perdido. Por lo tanto, como iglesia queremos darle un tiempo especial. ¿Sabe por qué de 6 a 6:30 estamos reunidos ahí en el hall? Porque queremos que se conecten, que puedan hablar. No llegue tarde, no miren menos ese tiempo. Es un tiempo necesario, súper útil, porque es un tiempo donde podemos conectarnos e incluso entregar nuestras cargas unos a otros. Es parte del culto como tal. E incluso si hay alguien que necesita oración en ese momento, hay espacio suficiente para que alguien le tome la mano y ore por él y diga, sabes, llegaste a la iglesia, vamos a orar aquí calladito, porque adentro Dios te va a bendecir enormemente. Cerramos la puerta porque queremos que el trabajo que se haga mientras preparan este salón sea de excelencia y no sea molesto, sino que cuando usted ingrese esté preparado, todo listo para adorar al Señor con todo nuestro ser.
quiero decirle que cuando cantamos al Señor, usted perfectamente puede orar al Señor. Porque yo creo algo en particular. Había un hombre llamado Saúl que un momento estaba muy cargado porque Dios había quitado su mano en favor de él. Y la Biblia dice que Saúl dijo: llámenme a alguien que toque bien y que tenga un espíritu diferente. Y sabes, el ambiente que se vive aquí no es el mismo que vivimos en la casa o en nuestro trabajo. Estas paredes, este lugar, que por cierto son paredes comunes como cualquier otras paredes, la devoción que nosotros ponemos y la fe que nosotros ponemos la transforma en un lugar de gloria y de bendición. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. No sé usted, pero para mí, esto que nos ha recibido momentáneamente o estamos aquí, se ha transformado en casa de Dios y puerta del cielo. Porque en este lugar Dios ha respondido peticiones importantes. Pero ¿qué hemos hecho? A veces miramos en menos. Mira dónde estamos. Y le bajamos el perfil al momento glorioso que tenemos. Iglesia, estamos juntos. Estamos reunidos. Y donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, ¿saben lo que va a ocurrir? Él va a estar en medio. Cambiemos nuestra mentalidad. Somos iglesia y démosle excelencia a Jesucristo. Démosle excelencia a Jesucristo. Y cuando le llamemos a servir o a hacer algo, hazlo. Porque al final del tiempo, créelo, al final del tiempo va a haber uno que va a decir: tú eres mi oveja. Y aunque no lo creas, cuando acomodaste esta silla para que quizás alguien se acomode y pueda sentarse para oír la palabra de Dios, Jesús te va a decir: eso que hiciste, que lo hiciste con amor, me lo hiciste a mí. Pero también quiero terminar diciendo que Jesús al otro grupo le tuvo que decir la verdad. Y el verso 45, Jesús fue enfático en decirle: y él respondió, y les digo la verdad, dice Jesús, en ese ámbito, les digo la verdad. Cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, oh, qué fuerte, hermano, qué fuerte. Jesús dice: se negaron a ayudarme a mí. Se negaron a ayudarme a mí. Dios quiere usarte para que esto crezca y aumente y logremos una tremenda bendición, porque hay almas que están esperando un lugar para poder ser sanos. Hay almas que están esperando un lugar para recibir el Evangelio. Hay almas que están esperando un lugar para que sus vidas sean cambiadas. Pero cuando hacemos las cosas de Dios, Jesús lo dice: me lo haces a mí. Pero cuando tú dices: no, no lo voy a hacer, no quiero hacer, no quiero participar, no quiero hacer nada más, lamentablemente Jesús un día va a decir: cuando te negaste, me lo hiciste a mí. Y sabes, Jesús no se merece. Jesús no se merece. Escuchaba el relato de Mauri cuando hablaba, me decía: pastor, ha sido difícil todo este tema social. Tuvimos que ponernos en un puesto en la calle, no como antes, llegábamos, llamábamos y estábamos seguros. Tuvimos que ver peleas, tuvimos que ver gente agresiva, tuvimos que ver muchas cosas, pero ¿sabe lo que yo me alegraba en mi corazón? Que no tuvieron que caer en ese mismo ámbito y en ese juego de violencia, porque hay uno que los guarda. Porque cuando la iglesia ora los unos a los otros, se produce protección, se produce un milagro que no podemos pasar por alto. A veces no nos damos cuenta, pero Dios ha hecho mucho más cosas de lo que nosotros imaginamos. Yo quiero invitarte, somos iglesia, no somos otro grupo, somos iglesia, somos llamados a mostrar la gloria de Dios y tú eres parte del cuerpo de Cristo. Yo no sé cuál es tu posición actual, pero sí sé que Jesús está aquí y nos habló este mensaje durante todos estos días porque quiere un cambio en nosotros, en todos nosotros. Quiere un cambio de actitud y pensamiento como tal. Quiero invitarte que te pongas en pie en el nombre de Jesús y dile: Señor,
Te doy gracias por ser parte de tu cuerpo. Quiero darte gracias porque mi vida tiene sentido contigo, Señor. Sé que un día tú vas a hacer la separación entre los que oyen tu voz y de los que definitivamente no quieren oír tu voz, no quieren obedecerte, pero sí quieren privilegios importantes como estar en medio de la oscuridad protegido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque a veces nosotros lo único que nos preocupamos, Señor, es de estar protegidos, es que nos vaya bien, en que tú nos cuides nuestros negocios, que nos salgan bien. Pero cuando no nos salen como nosotros esperamos, negamos todo el amor que tú has dado.